Hola a todos, bienvenidos a este nuevo relato lleno de emociones, donde les contaré una historia de amor, miedo y esperanza que cambió mi vida para siempre. Antes de empezar, les pido que se suscriban al canal y den like al video para apoyar este proyecto que hacemos con mucho cariño. También me encantaría que compartieran sus pensamientos en los comentarios porque aquí todos somos parte de esta comunidad que busca historias reales y sinceras. Ahora sí, acompáñenme a descubrir lo que viví junto Adrián y cómo el amor puede surgir incluso en los momentos más difíciles. Nunca imaginé que un simple paseo con mi perro terminaría cambiando mi vida por completo. Esa mañana, como de costumbre, decidí llevar a Bruno al parque central del pueblo. Él es un labrador travieso y lleno de energía que suele meterse en problemas por su curiosidad infinita. Todo iba bien hasta que, de repente, escapó de su correa y corrió directo hacia una pequeña Pamania que caminaba junto a un hombre desconocido. Antes de que pudiera reaccionar, Bruno ya estaba encima de la pobre perrita, jugando de manera brusca como si fuera uno de sus amigos de siempre. El dueño de la perrita reaccionó de inmediato, levantándola del suelo mientras me lanzaba una mirada llena de reproche. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa y una expresión que dejaba claro que no estaba para bromas. Yo, avergonzada, corrí hacia ellos para disculparme, tratando de calmar a Bruno al mismo tiempo. Lo siento muchísimo, ¿verdad? Nunca hace esto. Bueno, casi nunca, balbuceé, sintiendo como mis mejillas ardían. Pero el hombre, alto, moreno y de mirada penetrante, no parecía dispuesto a escuchar excusas. Pues hoy lo hizo, respondió de forma cortante, dándome la espalda mientras acariciaba a su perrita asustada. No supe si sentir rabia, vergüenza o simplemente tristeza por la mala impresión que acababa de dar. Mientras regresaba a casa con Bruno cabizbajo, supe por una vecina que aquel hombre era Adrián Carranza, el millonario que acababa de mudarse a la enorme mansión en la colina. Al parecer, todos en el pueblo hablaban de él, un empresario exitoso, reservado y con fama de tener un carácter difícil. Esa misma tarde, mientras preparaba café en mi pequeña cocina, decidí que no podía quedarme con esa mala imagen. Pensé en hornear un pastel casero como forma de disculpa. Tal vez así podría enmendar el incidente. Con el corazón latiendo fuerte, caminé hasta la colina con el pastel entre las manos y un termo de café artesanal. La mansión imponía desde lejos, con sus muros altos y ese aire de lugar prohibido. Toqué el timbre, nerviosa, sin saber si él siquiera aceptaría abrirme la puerta. Minutos después, la puerta se abrió y me encontré con una imagen que jamás hubiera esperado. Adrián, con el torso desnudo, una toalla atada a la cintura y el cabello aún mojado, como si acabara de salir de la ducha. Por un instante, me quedé paralizada, sin saber qué decir. Él me miró sorprendido, arqueando una ceja, como si no entendiera qué hacía yo ahí. ¿Vienes a atacar a otro de mis perros?, preguntó con tono sarcástico, pero con una sonrisa apenas disimulada. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. No, solo quería disculparme. Traje pastel y café, dije levantando las manos en señal de tregua. Por primera vez, vi una chispa de algo diferente en su mirada. Curiosidad, tal vez. Me invitó a pasar con un gesto de cabeza, y así, sin saberlo, di el primer paso hacia él. Mayor lío emocional de mi vida. La sala de su casa era tan elegante como fría. Paredes blancas, muebles minimalistas y ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la tarde. Me senté en el borde de un sofá mientras él desaparecía por un momento, probablemente a ponerse ropa. Mis manos temblaban un poco y el aroma del café recién hecho parecía ser lo único capaz de calmarme. Cuando regresó, ya vestido con unos jeans y una camiseta oscura, me sorprendió lo distinto que se veía fuera de esa imagen de hombre inaccesible que mostraba en el parque. La conversación comenzó torpe, llena de silencios incómodos. Yo le conté que era veterinaria del pueblo, que tenía a Bruno desde hacía 5 años y que, a pesar de su tamaño, seguía comportándose como un cachorro. Adrián apenas asentía, como si le costara decidir si quería escucharme o mandarme de vuelta a casa. Pero entonces, mientras probaba un trozo del pastel, algo en su expresión cambió. Suspiró, cerró los ojos un segundo y dijo casi en un murmullo: hace mucho que no pruebo algo así de bueno. Su comentario rompió el hielo entre nosotros y, por primera vez, nos reímos juntos. Ese día me fui de su casa con una sensación extraña, como si hubiera cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. No era solo atracción física, aunque no podía negar que Adrián era increíblemente atractivo. Era más bien esa mezcla de misterio y vulnerabilidad que lo rodeaba. Durante las siguientes semanas empezamos a encontrarnos por casualidad, o al menos eso quería creer. Lo veía en el mercado, en la panadería o incluso en la clínica veterinaria, donde llevó a su perrita, Luna, para un chequeo. Cada vez que nos cruzábamos, había esa misma tensión en el aire. Conversaciones breves,
cargadas de sarcasmo y dobles sentidos, pero también miradas largas, de esas que te dejan sin aliento. Gabriela, mi mejor amiga y confidente, no tardó en notar mi creciente interés por él. Una tarde, mientras tomábamos café en la plaza, me soltó sin rodeos: o te lanzas o te vas a arrepentir el resto de tu vida. Yo solo sonreí, pero por dentro sabía que ella tenía razón. Había algo entre Adrián y yo, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo. Fue una noche de viernes cuando todo dio un giro inesperado. Estaba en mi consultorio terminando de revisar a un cachorro enfermo cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, me encontré con Adrián, empapado por la lluvia, con el rostro desencajado. Luna, está mal. No sé. ¿Qué le pasa?, dijo con voz temblorosa. Sin perder tiempo, lo hice pasar y comencé a examinar a la pequeña. Mientras trabajaba, noté cómo Adrián no podía dejar de caminar de un lado a otro, lleno de nervios. Verlo así, tan vulnerable, me tocó una fibra que llevaba años dormida. Esa noche, después de estabilizar a Luna, le pedí a Adrián que se quedara en la sala de espera mientras yo la mantenía en observación. Podía sentir su angustia, su desesperación y, de alguna manera, también su soledad. Cuando todo estuvo bajo control, salí a buscarlo y lo encontré dormido en una de las sillas con la cabeza recostada contra la pared. Me quedé unos segundos mirándolo, preguntándome qué historias habría detrás de ese hombre que parecía cargar con tanto peso en los hombros. Al día siguiente, él regresó a la clínica temprano, con ojeras marcadas pero agradecido. Luna ya mostraba mejoría y cuando se la entregué en brazos, Adrián me miró de una forma distinta, como si de pronto me viera realmente. No sé cómo agradecerte, me dijo, y yo solo sonreí, restándole importancia. Pero por dentro, sentí que algo entre nosotros había cambiado. Esa fue la primera vez que me tocó la mano al despedirse. Un roce breve pero suficiente para encender una chispa dentro de mí. Con el paso de los días, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y menos casuales. Adrián comenzó a pasar por la clínica sin motivo aparente, solo para saludar o traerme café. Yo, en el fondo, esperaba esas visitas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Una tarde, mientras regaba las plantas de la entrada, lo vi llegar con un paquete en las manos. Era una caja con galletas para perros, pero junto a ellas había una pequeña nota escrita a mano para Bruno y para ti. Si te animas a compartirlas conmigo algún día. Acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Esa noche fuimos a caminar por el sendero que rodea el lago del pueblo. Hablamos de todo y de nada, de nuestras infancias, de la vida en la ciudad frente a la tranquilidad del campo, de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Por primera vez, Adrián bajó la guardia y me contó cosas que, según él mismo, no había compartido con nadie en mucho tiempo. Su divorcio complicado, las traiciones de socios en sus negocios y esa necesidad constante de empezar de cero, una y otra vez. Cuando regresamos de esa caminata, nos detuvimos frente a la puerta de mi casa. Hubo un silencio largo, cargado de una tensión dulce y difícil de ignorar. Adrián se inclinó levemente hacia mí, como si dudara entre despedirse o besarme. Yo no supe qué hacer, así que solo cerré los ojos y dejé que pasara lo que tuviera que pasar. Su beso fue lento, casi temeroso, pero lleno de una ternura que me desarmó por completo. Sentí que todas las barreras que había construido durante años se derrumbaban en ese instante. Después de ese primer beso, las cosas entre nosotros cambiaron. No nos convertimos en una pareja de inmediato, pero la complicidad creció. Empezaron las cenas improvisadas, las llamadas nocturnas solo para escucharnos y los paseos sin destino por el pueblo. Adrián seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban por él, una mano en mi espalda al cruzar la calle, un café caliente esperándome en la clínica o una mirada que me seguía incluso cuando yo fingía no notarlo. Pero justo cuando empezaba a sentir que podía confiar de nuevo, el pasado decidió regresar con toda su fuerza. Una tarde, mientras atendía a un cliente, recibí un mensaje desconocido. Al abrirlo, sentí que el aire me faltaba. Era una foto mía tomada desde la calle, claramente sin mi consentimiento. El remitente no tardó en identificarse: Cristóbal Duarte, mi exnovio, aquel hombre que durante años me manipuló emocionalmente, que me aisló de amigos y familia, y que casi me hace perder mi esencia en Brasil. El corazón me latía desbocado mientras miraba la pantalla del teléfono. No había tenido noticias de Cristóbal desde que logré escapar de aquella relación tóxica y volver a México. No entendía cómo me había encontrado, pero el mensaje siguiente dejó todo claro. Siempre supe que volveríamos a encontrarnos. Esa noche apenas pude dormir, con la mente llena de recuerdos dolorosos. Gabriela, siempre atenta, notó mi inquietud y no tardó en sacarme la verdad a la fuerza. No estás sola, Marta. Esta vez no, me dijo con firmeza. A pesar de su apoyo, decidí no contarle nada a Adrián en ese momento. No quería preocuparlo ni ponerlo en medio de un
problema que ni yo misma sabía cómo manejar. Pero el destino no me dio mucho tiempo para decidir. Un par de días después, mientras cerraba la clínica, vi a Cristóbal esperándome en la esquina, apoyado en su coche. Con esa sonrisa cínica que tanto me aterraba. Caminé rápido, tratando de ignorarlo, pero él me interceptó con una facilidad que me hizo temblar. ¿No vas a saludarme?, dijo, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Esa noche, después de asegurarme de que estaba a salvo en casa, no pude contener las lágrimas. Me sentía vulnerable, como si todas las heridas que creía cerradas volvieran a abrirse. Adrián notó mi estado de ánimo y me llamó, preocupado. Dudé un momento antes de responder, pero cuando escuché su voz al otro lado de la línea, supe que no podía seguir escondiendo lo que estaba pasando. Le pedí que viniera y en menos de 10 minutos estaba tocando mi puerta. Al abrir, me encontró llorando, hecho un mar de emociones. Sin decir una palabra, me abrazó fuerte, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras me tenía entre sus brazos, le conté todo. Desde cómo conocí a Cristóbal en Brasil, pasando por los años de manipulación emocional, hasta la huida desesperada que me trajo de vuelta a México. Adrián escuchó en silencio, con el rostro tenso y los puños cerrados. Cada palabra mía parecía encender más su rabia, pero también su deseo de protegerme. Cuando terminé, respiró hondo y me dijo con una determinación que me estremeció: no voy a permitir que ese tipo vuelva a lastimarte, Marta. No mientras yo esté aquí. A partir de ese momento, Adrián se volvió aún más presente en mi vida. Me acompañaba a la clínica, me esperaba en la salida y algunas noches se quedaba en el coche estacionado frente a mi casa solo para asegurarse de que todo estuviera en calma. Yo, que siempre había luchado por ser independiente, sentí por primera vez que aceptar su cuidado no me hacía débil, sino humana. Pero Cristóbal no iba a rendirse tan fácil. Los mensajes continuaron, cada vez más agresivos y amenazantes. Una noche encontré la puerta de la clínica forzada, como un aviso silencioso de lo que era capaz de hacer. Fue entonces cuando Gabriela, que además de ser mi amiga, era abogada, intervino. Me ayudó a levantar una denuncia formal y me dio todas las herramientas legales para protegerme. Pero, a pesar de eso, el miedo seguía ahí, latente, en cada sombra y en cada rincón oscuro del pueblo. Una tarde, mientras paseaba con Adrián y Bruno por el parque, recibí otro mensaje. Esta vez, la amenaza era directa: si no vuelves conmigo, haré que te arrepientas el resto de tu vida. Al leer esas palabras, el cuerpo me tembló y sentí que las fuerzas me abandonaban. Adrián lo leyó por encima de mi hombro y, sin pensarlo, me arrebató el teléfono. Su reacción fue inmediata. Esto se acabó, dijo con un tono que no le había escuchado nunca antes. Me llevó directo a su casa, como si su mansión pudiera ser una fortaleza invulnerable. Esa noche, dormí allí en una de las habitaciones de invitados. Pero el sueño fue imposible. Cada ruido me sobresaltaba y las pesadillas no me dieron tregua. Aún así, cuando me despertaba sobresaltada, Adrián siempre estaba cerca, sentado en una silla junto a la puerta, velando por mí. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, cariño y un acercamiento emocional que ninguno de los dos pudo evitar. En medio de todo ese caos, empecé a notar cambios en mi cuerpo, un cansancio constante, náuseas matutinas y un extraño rechazo al café, algo impensable para mí. La sospecha creció en mi mente como una semilla imposible de ignorar. Un sábado por la mañana, mientras Gabriela y yo tomábamos desayuno en su departamento, me animé a hacerme una prueba de embarazo. Cuando vi el resultado positivo, sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Estaba embarazada de Adrián. Me quedé mirando el test positivo como si no pudiera creerlo. Gabriela, que estaba a mi lado, no tardó en notar mi expresión de pánico. ¿Es de Adrián?, preguntó con esa mezcla de seriedad y ternura que solo ella sabía manejar. Asentí en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra. Mi mente se llenó de dudas y miedos. No sabía cómo iba a reaccionar a él. Apenas estábamos empezando algo. Y ahora este embarazo venía a cambiarlo todo. Sentí que el aire me faltaba, como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado grande y yo demasiado pequeña. Esa noche no pude evitarlo. Me encerré en mi habitación y lloré como hacía años. No lo hacía. No era solo miedo, era esa sensación de estar en una encrucijada. Por un lado, el terror de enfrentarme a Cristóbal, que seguía acechándome en la sombra. Por otro, la incertidumbre de cómo iba a reaccionar Adrián al saber que iba a ser padre. Y en medio de todo eso, la parte de mí que, a pesar de todo, sentía una felicidad casi culposa por la pequeña vida que crecía dentro de mí. Durante días, evité a Adrián. Me inventé excusas, cambié mis horarios y hasta le pedí a Gabriela que le dijera que estaba ocupada. Él, por supuesto, notó mi distancia. Me llamó varias veces, dejó mensajes que apenas me atrevía a escuchar. Pero no podía seguir escondiéndome. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo.
finalmente, una tarde de domingo. Tomé una decisión dolorosa, pero que en ese momento me pareció necesaria. Empaqué algunas cosas y me fui del pueblo. Dejé una nota breve en la puerta de mi clínica: necesito tiempo. No me busques. Elegí Cuernavaca como mi refugio. Una ciudad. No demasiado lejos, pero lo suficientemente grande para perderme entre sus calles y sus cafés. Alquilé un pequeño departamento y comencé a trabajar en una clínica veterinaria local, intentando distraerme y darle algo de estabilidad a mi vida. Pero cada noche, al acostarme, no podía evitar pensar en Adrián. Me preguntaba si estaría enojado, triste o simplemente aliviado por mi desaparición. Por más que trataba de convencerme de que lo mejor era mantenerme lejos, el vacío que sentía en el pecho era cada vez más grande. Lo que no sabía era que Adrián no se había quedado de brazos cruzados. Apenas leyó mi nota, según supe después por Gabriela, comenzó a buscarme como un desesperado. Contactó a amigos, llamó a hospitales. Incluso fue a la estación de policía para preguntar si había algún reporte sobre mí. Gabriela fue quien finalmente, incapaz de seguir mintiéndole, le contó que yo estaba en Cuernavaca. Y así fue como, una tarde cualquiera, mientras atendía a un cachorro en la nueva clínica, lo vi entrar por la puerta, con el rostro desencajado, los ojos rojos de tanto buscarme, y esa mirada que decía más que cualquier palabra. Cuando lo vi parado en la puerta de la clínica, sentí que el corazón me daba un vuelco. Adrián se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarme. Yo me quedé inmóvil, con las manos temblando y el alma hecha un nudo. Marta, fue lo único que dijo, pero bastó para que las lágrimas comenzaran a correr por mi rostro. Me llevó a una esquina del local, lejos de miradas curiosas y sin darme tiempo a reaccionar. Me abrazó con tanta fuerza que sentí que el aire me faltaba. No vuelvas a hacerme esto, murmuró con la voz rota. Nos quedamos así, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. Cuando por fin me atreví a separarme, intenté hablar, pero él me detuvo con una caricia en la mejilla. Gabriela me contó todo, incluso lo del bebé, dijo, mirándome a los ojos. Sentí que el mundo se detenía. No esperaba que ya lo supiera, y mucho menos que reaccionara de esa forma, con ternura, con miedo, pero sobre todo, con una decisión que no había visto en él antes. Voy a estar contigo, Marta. No importa lo que venga. No pienso dejarte sola en esto, agregó. Y mi corazón se rompió en mil pedazos, pero esta vez de alivio. Salimos de la clínica y caminamos por las calles de Cuernavaca como dos personas que apenas empiezan a redescubrirse. Me llevó a un pequeño café cerca del Parque Central, un lugar tranquilo y con aroma a pan recién horneado. Allí, sentados frente a frente, hablamos durante horas. Le conté todo sobre mis miedos, sobre las noches sin dormir, sobre el terror que sentía cada vez que recordaba a Cristóbal. Adrián me escuchó sin interrumpir, tomándome de la mano todo el tiempo. Cuando terminé, solo dijo, vamos a enfrentarlo juntos. No pienso permitir que ese hombre te siga haciendo daño. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y preparación. Adrián se quedó conmigo en Cuernavaca, mientras Gabriela terminaba de armar la estrategia legal para frenar a Cristóbal. Fue ella quien consiguió una orden de restricción, además de contactar a un investigador privado que logró reunir pruebas suficientes de acoso para fortalecer el caso. Mientras tanto, Adrián y yo comenzamos a construir una nueva rutina. Desayunos en la terraza, largas caminatas al atardecer y noches en las que, por fin, pude dormir tranquila, abrazada a él. Pero el verdadero cierre de todo aquello llegó una tarde lluviosa, cuando Cristóbal, desafiando todas las restricciones, apareció en Cuernavaca. Adrián lo enfrentó en plena calle, delante de varios testigos. Fue una escena tensa, llena de gritos y amenazas, pero también de una valentía que nunca olvidaré. Adrián no solo defendió mi integridad física, también defendió mi dignidad, mi libertad y nuestro futuro juntos. Gracias a ese enfrentamiento y con la ayuda de las autoridades, Cristóbal fue finalmente detenido por violar la orden y por los cargos acumulados de acoso. Después de la detención de Cristóbal, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en años, pude respirar sin miedo. Adrián y yo regresamos a mi pequeño departamento en Cuernavaca, y esa noche, entre susurros y caricias, hablamos del futuro. Él me acarició el vientre con una ternura que me derritió el alma. No solo quiero estar contigo durante el embarazo, quiero estar contigo siempre, me dijo con esa voz grave que tanto me tranquilizaba. Esa declaración me hizo llorar de felicidad. Por fin, después de tanto dolor, tenía una esperanza real. Con el tiempo, Adrián empezó a hacer viajes de ida y vuelta entre el pueblo y Cuernavaca, organizando todo para que pudiéramos regresar juntos cuando me sintiera lista. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la clínica veterinaria local y cuidando de mí y de nuestro bebé.
Gabriela también nos visitaba con frecuencia, trayendo noticias sobre el proceso legal contra Cristóbal, que avanzaba favorablemente. Sentía que, poco a poco, mi vida volvía a encontrar un equilibrio. Y lo más hermoso de todo era sentir el vínculo que crecía día a día entre Adrián y nuestro hijo por venir. Un mes después, una tarde soleada, Adrián me llevó de sorpresa al mismo café donde habíamos tenido nuestra conversación más importante. Todo estaba decorado con flores y en una de las mesas había una cajita pequeña envuelta con un listón azul cielo. Me senté, sin entender del todo lo que estaba pasando, hasta que él se arrodilló frente a mí en medio de los clientes que aplaudían emocionados. «Marta Salinas, ¿quieres casarte conmigo?», preguntó con una mezcla de nerviosismo y ternura que me hizo reír entre lágrimas. La emoción me desbordó. No pude evitar taparme la boca con las manos. Sorprendida pero feliz. Asentí sin pensarlo 2 veces, y cuando me colocó el anillo en el dedo, la gente del café rompió en aplausos. Fue un momento mágico, de esos que parecen sacados de una película, pero que yo estaba viviendo en carne propia después de tantos altibajos. Por fin sentía que estaba donde debía estar, al lado de un hombre que me amaba de verdad y que estaba dispuesto a luchar por nuestra felicidad. Esa noche celebramos nuestra nueva promesa de vida juntos en la terraza de mi departamento. Adrián preparó una cena sencilla pero llena de significado, mi pasta favorita y un pastel improvisado. Nos reímos. Lloramos y soñamos en voz alta. Hablamos de nombres para el bebé, de la casa que queríamos construir y de todas las cosas simples que harían nuestra vida especial. Mientras me recostaba en su pecho, sintiendo su respiración acompasada, supe con certeza que, después de tanto dolor, por fin había encontrado mi hogar. Con el paso de las semanas, Adrián y yo comenzamos a planear nuestra boda. Queríamos algo íntimo, rodeados de amigos cercanos y familiares, pero sobre todo, cargado de significado. Elegimos una pequeña hacienda en las afueras de Cuernavaca, con jardines llenos de bugambilias y una vista preciosa a las montañas. Gabriela, por supuesto, fue mi cómplice en cada detalle, desde el vestido sencillo pero hermoso, hasta la elección de las canciones que sonarían durante la ceremonia. Nunca imaginé que preparar una boda pudiera ser tan emotivo. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que me acariciaba la piel. Mientras me arreglaba, sentí que todos los recuerdos dolorosos que alguna vez me atormentaron comenzaban a desvanecerse. Al caminar hacia el altar, improvisado, con el sonido de una guitarra suave de fondo, mis ojos buscaron a Adrián, y cuando lo vi allí, esperándome, con ese traje gris claro y una sonrisa llena de amor, supe que todo había valido la pena. Al llegar a su lado, me tomó de las manos con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca me iría. La ceremonia fue breve pero profundamente emotiva. Nos prometimos amor, respeto y apoyo incondicional, sin importar las tormentas que pudieran venir. Cuando el juez pronunció las palabras mágicas y nos dio permiso para sellar nuestro compromiso con un beso, los aplausos de todos resonaron en el jardín. Entre ellos estaban Gabriela, varios de mis colegas veterinarios y algunos de los nuevos amigos que habíamos hecho en Cuernavaca. Fue un momento que quedó grabado en mi memoria como uno de los más felices de mi vida. La fiesta posterior fue sencilla pero llena de risas, anécdotas y abrazos. Adrián no me soltó la mano en ningún momento y yo tampoco quería hacerlo. Mientras bailábamos bajo las luces cálidas que colgaban entre los árboles, sentí las primeras pataditas de nuestro bebé. Le tomé la mano a Adrián y la coloqué sobre mi vientre, cuando sintió el movimiento. Su mirada se llenó de lágrimas y me susurró al oído: «Nuestra historia apenas comienza», y en ese instante supe que así era. Al terminar la noche, ya en la habitación de la hacienda, Adrián y yo nos recostamos juntos, hablando en voz baja, sobre todo lo que habíamos vivido y lo que nos esperaba. Me prometió que, donde quiera que la vida nos llevara, él siempre estaría a mi lado. Cerré los ojos, rodeada por su abrazo, con la tranquilidad de saber que, después de tanto dolor, la vida por fin me regalaba una segunda oportunidad, y en medio de esa paz, me dormí soñando con nuestro futuro y con el pequeño milagro que muy pronto llegaría para completar nuestra familia. Los meses pasaron y el embarazo avanzó sin complicaciones. Cada visita al médico me llenaba de esperanza y un poco de nerviosismo, pero Adrián siempre estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento. Los dos comenzamos a imaginar cómo sería la vida con nuestro hijo, planeando cada detalle con ilusión. La ansiedad del pasado parecía haberse quedado atrás, reemplazada por un amor que nos unía más que nunca. En el pueblo, las noticias sobre nuestro embarazo se difundieron rápidamente. Algunos vecinos que antes habían visto a Adrián con recelo, ahora lo miraban con respeto, admirándola transformación que el amor había provocado en él. Yo, por mi parte, me sentía más fuerte que nunca, dispuesta a proteger a mi familia de cualquier adversidad.
La sombra de Cristóbal seguía siendo una amenaza, pero con Adrián y Gabriela de mi lado. Sabía que no volvería a controlar mi vida. Finalmente llegó el día en que nació nuestro bebé. Fue una noche llena de emociones intensas, entre dolores, esperanzas y lágrimas. Adrián no se separó de mí ni un instante, sosteniendo mi mano mientras daba la bienvenida al pequeño que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando por fin lo tuve en mis brazos, sentí una paz tan profunda que me hizo entender que, a pesar de las tormentas, siempre hay luz al final del camino. La llegada de nuestro hijo nos unió aún más. Cada día era una nueva aventura, llena de risas, cansancio y aprendizajes. Adrián se convirtió en un padre amoroso y dedicado, y yo en una madre agradecida y llena de orgullo. La vida nos había puesto a prueba, pero juntos habíamos encontrado la fuerza para construir un futuro lleno de amor y esperanza. Hoy, al mirar atrás, sé que todo lo vivido, las heridas, las peleas, las lágrimas y los miedos, nos hizo más fuertes y nos preparó para este momento. Estoy agradecida por cada paso del camino, por haber encontrado en Adrián no solo un amor verdadero, sino un compañero para toda la vida. Y mientras abrazo a mi pequeño, sé que nuestra historia apenas comienza.